Hola, muy buenas noches. Gracias al Consejo por la invitación. Como le dije a mi compañera, la idea es darle una perspectiva básica de lo que es el papel del técnico dentro del área de monitoreo como tal. Quizás yo actualmente soy venezolano, estoy trabajando actualmente en La Plata, trabajando en el Instituto Diagnóstico Cardiovascular de La Plata en la parte de ecografía y ecoestrés, pero a lo largo de mi carrera he podido adquirir un poco de conocimiento en cuanto al monitoreo y por ende les voy a contar mi experiencia en relación en Venezuela, más o menos cómo es la dinámica de trabajo en cuanto a monitoreo en Venezuela. Esperemos que la aprovechen y que les guste. Otra perspectiva diferente a quizás un poco interno aquí lo de Argentina. Buenas noches, mi nombre es Mario Peña, yo trabajo en el Sanatorio Los Arcos y bueno, agradecer al Consejo por habernos dado la oportunidad de exponer este tema tan lindo en realidad que es nuestra fuente de trabajo. Bueno, empezamos entonces, espero que aprovechen y les guste. Bueno, el tema de hoy es el monitoreo. El monitoreo, como sabemos, es vigilar, eh, prácticamente controlar, resguardar, viene la palabra moner en realidad, y todo lo que es observar, ¿no? Eh, bueno, yo les voy a hablar más que todo el concepto y la teoría de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. La evolución en el pasado nosotros monitorizábamos de más de 30 años un electro con un solo canal, hacíamos un examen físico y bueno, sobrepasábamos muchas otras cosas. Y en el presente, en esta época moderna, tenemos muchas cosas más. Tenemos equipos mucho más avanzados. Podemos constatar que en Europa, en Estados Unidos, en otros lados, tenemos equipos de monitorización mucho más avanzados que los que tenemos actualmente. Pero claro, no vamos a menospreciar lo que tenemos porque también lo que tenemos es bastante importante. Lo que tenemos en el mercado para monitorizar, tenemos el Philips, el E20, el EV1000, el Philips Health System, el Core, el Pico, que acá no están legalizados prácticamente. Allá en otros lados lo tienen eh, con un ente regularizador para que sean controlados a base ¿cómo le digo? A base de un ministerio que tenga una regulación legal para que puedan ejercer. Y acá prácticamente no. Acá nosotros podemos agarrar cualquier equipo y instalarlo en cualquier sanatorio, clínica o donde estemos trabajando. El espacio físico que nosotros tenemos, más o menos nosotros tenemos que tener eh, un circuito de televisión cerrado. Perdón, no estoy acostumbrado a utilizar el circuito de televisión. Y tenemos el circuito perdón, eh, tenemos eh, el multiparamétrico, que normalmente es de cada paciente, cada cuadrito que ven es de un paciente y la cámara de cada uno de ellos, ¿no? Así que acá nosotros tenemos alrededor de más de 16 pacientes y vamos controlando todos ellos. Este es otro tipo de monitorización que se lleva en el sanatorio donde estoy, que es, perdón, que es de RECU y unidad de terapia intensiva.
Luego, bueno, los tipos de monitorización tenemos manual, como le estaba diciendo, el examen físico, la observación directa, la intermitente, que son los signos vitales, el peso, el kilogramo, peso corporal diario, la cuantificación de líquidos, el ingreso y el egreso de líquidos. Esto normalmente lo hace el enfermero, pero nosotros tenemos que llevarlos en cuenta para saber y tener control sobre la monitorización del paciente. Lo que nosotros tenemos que llevar más en cuenta es la permanente, ¿no? Que tenemos acá. Nosotros llevamos el electro, la arterial, la saturación y la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos el electro, la frecuencia, la arterial, la temperatura y la saturación, que es muy poco. Acá, por ejemplo, acá tenemos la saturación, una muy buena saturación, lo primordial, ¿no? Y hay otro tipo de monitorización que mucho más adelante lo vamos a ver, que es el PIC y la PVC y otras cosas. Acá tenemos gráficamente lo que nos muestra en la pantalla cuando queremos ver si hay alguna anomalía o alguna variable. Por ejemplo, acá arriba tenemos la frecuencia cardíaca, si sube o baja. Acá tenemos la arterial y acá tenemos la temperatura. Si sube o baja. Bueno, las técnicas, la invasiva, que es el análisis de sangre, normalmente se hace en personas que tienen temperatura, fiebre, están afiebrados o vienen por algún accidente, un traumatismo, un problema isquémico, ya sea por alguna situación de esas, se hace en el análisis de sangre un hemograma completo para cuantificar los valores. La presión arterial directa, que es el PNI, que es la presión no invasiva, y la presión cuña de la arteria pulmonar, el débito urinario, lo que normalmente, esto lo lleva enfermería, pero nosotros tenemos que sí o sí saber para ver si va a subir la arterial o va a bajar la arterial, ¿no? El gasto cardíaco, el marcapaso, más adelante lo va a hablar mi compañero, la PVC y otro tipo de monitorización. Los no invasivos es el electro, como ya estábamos hablando, la hipertensión, la oximetría, la ecocardiografía y el ecodoppler, el doppler esofágico, la bioimpedancia y la bioreactancia, el test de oclusión de fin de expiración y el desafío de... Bueno, las causas de saturación de oxígeno tenemos dos: el trastorno de ventilación, el trastorno de oxigenación. En el trastorno de ventilación podemos ver la reducción del impulso ventilatorio, la obstrucción de la ventilación, el dolor intenso del tórax, abdomen o ambos, ya sea por un traumatismo o otro problema. El trastorno de oxigenación puede ser causas pulmonares, causas no pulmonares. Bueno, acá vemos un pequeño de la oximetría, una entubada. Y acá va a hablar mi compañera de la escala de sedación, de agitación, y hay varios tipos. Según el sanatorio que tenga la protocolización de sedación, digamos, llevan distintos protocolos, ya sea el DAS, el break, después tenemos el CAM, otros más. Ese es el protocolo que lleva distintos sanatorios. Y acá les paso con mi compañero. Bueno, más que nada es hablar sobre el estado de conciencia de los pacientes con respecto a la sedación
con respecto también a cómo ellos se van ubicando en el entorno en el que están en ese momento dentro de la internación. Esta escala, que es la Darker, directamente se utiliza para pacientes con sedación y tienen una escala que, como yo les dije, más que nada venimos a hablar sobre la labor en sí. Esto no pertenece a lo que sería trabajo técnico, sino más bien de enfermería. Los enfermeros son los que se encargan de, según cómo vaya viendo al paciente, irlo ubicando dentro de las escalas. Lo que sí nosotros tenemos que conocer es cómo reaccionar nosotros ante un paciente, ya sea que esté ubicado en cualquiera de esta descripción, según cómo se van comportando, porque no es lo mismo que nosotros tengamos a un paciente, como, a ver si les puedo mostrar en la diapositiva de mi compañero, donde veíamos acá que tenemos no solamente los multiparamétricos, que es lo que en general nos centramos, sino que tenemos un apoyo muy importante con las camaritas, que es lo que nos sirve a nosotros para que podamos identificar si tenemos algún tipo de cambio en, por ejemplo, la monitorización de electro, ver si tenemos una tira de electro que está como esta, por ejemplo, que está toda parejita, toda bien, entendemos que el paciente está tranquilo, está quieto, pero a veces tenemos líneas de base fluctuantes o que se desconectan y demás. Y la ventaja que tenemos nosotros es poder contar con esto, que son las camaritas. Entonces, si nosotros vemos que hay algún cambio en esta parte, que es lo multiparamétrico, lo que hacemos es verificar que el paciente esté realmente quieto, que esté conectado, que no sea artificio, ese tipo de cosas que a nosotros nos sirven para que nosotros podamos ubicar también al paciente en dónde está, qué es lo que está haciendo, y con ayuda de enfermería enterarnos si el paciente está inquieto, está desorientado, que a nosotros nos sirve también para saber si un paciente está desorientado, excitado, puede arrancarse las cosas y también nos perjudica a nosotros en nuestro trabajo de no poder tenerlo conectado quizás como corresponda. Es importante conocer que están estas escalas para ver pacientes, por ejemplo, con sedación, que es normal ver pacientes sedados en una terapia intensiva más que en una unidad coronaria. Por ejemplo, la diferencia entre el paciente coronario es que son pacientes por lo general con afectaciones cardíacas, que son pacientes más bien lúcidos, pacientes que están hablando, que están conscientes, que se movilizan, y estos cambios de conexión, desconexión, fluctuación en las curvas y demás se justifican mirando las camaritas. En cambio, con los pacientes sedados, en teoría no debemos tener mucha fluctuación de curvas, ni cambios de parámetros, ni lo demás. Entonces, si empezamos a ver cambios en ese tipo de cosas, nos apoyamos en la camarita. Vemos que el paciente, que en teoría debe estar tranquilo y dormido, está intubado, se empieza a mover, se empieza a querer arrancar el tubo, se empieza a sacar los electrodos. Nos sirve a nosotros también para alertar al enfermero y él pueda evaluar la sedación que tiene el paciente y junto con el médico ajustar esos valores de medicación que quizás tengan que requerir el paciente en ese momento según lo que quieran hacer, porque también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que están intubados, dentro del proceso normal llega un momento en el que tienen que retirarle el tubo y tiene que empezar a respirar solo. Para eso hay un proceso donde le van sacando la sedación, no es que se la sacan de golpe. Entonces a nosotros también nos avisan, nos dicen, fíjate, a tal paciente le vamos a empezar a sacar la sedación, se va a empezar a despertar, y tenemos que estar más alertas a esos pacientes de si es que se empiezan a despertar de manera normal, se empiezan a ponerse quizás un poco más agresivos, y ellos van todo el tiempo al pie del paciente a evaluarlo, a reevaluar inclusive la propia escala previa, que como también decía Mario, hay instituciones que tienen protocolarizado según el lugar en el que estén, cómo tienen que ir haciendo y qué escalas van a tener en cuenta. Esto es a modo informativo, como para que se enteren que estas escalas existen y que nosotros tenemos que familiarizarnos con eso, pero no nos corresponde a nosotros hacer la evaluación del paciente, sino estar al tanto siempre junto con enfermería, que es la que nos da el apoyo para que nosotros podamos seguir como corresponde la evolución del paciente. Acá tenemos algunas clases
de agitación y confusión de paciente, según el mecanismo por el que se provoca, las causas y los ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el mecanismo de enfermedad subyacente, pueden ser generados en pacientes que hayan venido, por ejemplo, a una terapia por traumatismo de cráneos, ha habido pacientes que vienen por una sobredosis de drogas, de alcohol. Son pacientes que vienen en un estado de sobreexcitación. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos a un paciente en esa situación. Obviamente son pacientes que no podemos mantenerle el cable y todo lo demás conectado. Entonces tenemos que ir valorando junto con los compañeros de trabajo cómo se maneja ese tipo de paciente. Hay pacientes que, por más que no lo requieran físicamente, necesitan calmantes y demás como para que se tranquilicen y se dejen conectar según cómo ingresen a la terapia. También tenemos las complicaciones. Por ejemplo, pacientes que estén un poco más dormidos, más somnolientos, se pueden deber a las complicaciones propias de la evolución del paciente como hipoxia, hipotensión, sepsis. Hay pacientes que en el transcurso normal de su internación vamos a ir viendo que se alteran estos parámetros por ese tipo de causas, por ejemplo. También lo que les hablaba, el tema de los fármacos, juegan un papel importante con respecto a la lucidez o confusión del paciente, con respecto también a los psicoactivos y, como les decía, la abstinencia a drogas, alcohol o los sedantes que mismo le estén administrando para controlar esta situación. Otro punto importante a tener en cuenta es el entorno de la unidad de cuidados especiales o intensivos, que es muy común ver a pacientes añosos, sobre todo, que ingresan a una unidad de cuidados especiales conscientes, lúcidos, charlando, te conocen, te dicen, hola, ¿cómo estás, fulanito, menganito? Y están charlando como cualquiera de nosotros y de repente te empiezan a decir, no sé, ay, ¿y quién es la nena que está ahí atrás? Vos te das vuelta y no hay nadie. Empiezan a tener una especie de desvaríos, de alucinaciones, o les preguntás y te dicen, les decís, ¿sabés dónde estás? Y te dicen, sí, estoy en mi casa y no sé por qué aparecí acá. Empiezan como a perderse y tiene que ver con ese cambio de entorno, esa diferencia a la que ellos están acostumbrados, a su casa, a sus cosas. Entonces, al encontrarse en un lugar distinto, a tener ese temor a la muerte, porque saben que se internaron, entonces están con miedo, esas causas hacen que ellos inconscientemente empiecen a tener esa alteración de la conciencia y empiecen quizás a tener alucinaciones. Eso es otro de los casos que tenemos muy comúnmente con pacientes añosos. Tenemos otra de las escalas que es el método de evaluación de confusión para diagnóstico de delirio, que es lo que yo les estaba comentando. Cuando tenemos de comienzo agudo o evolución fluctuante, los pacientes que tenemos que contestarnos de manera positiva estas preguntas. ¿Ha cambiado el estado mental del paciente comparado con su estado basal? Sí. Si el paciente empieza a ver alucinaciones, si el paciente empieza a referir cosas que quizás no existen o no están, ha cambiado. El comportamiento anormal fluctúa durante el día. Puede ser que tenga periodos en los que tenga una lucidez completa, como en el momento del ingreso, y tiene periodos en los que se pierde y empieza a ver este tipo de cosas. También falta de atención. El paciente ha tenido dificultad para enfocar la atención, pero ahí vos le estás hablando y el paciente te mira y te mira y no te contesta. Es como que también tienen ese problema de concentración, que son los parámetros que se tienen en cuenta. Esto pasa cuando tenemos pacientes que están desorientados, no saben lo que están haciendo. ¿Qué hace? Le desenchufa el respirador al pobre señor que necesitaba eso para vivir. Así que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de prevenir con las camaritas
con los multiparamétricos y con nuestra atención y nuestro trabajo. Esta es otra de las escalas que nos sirve para evaluar eso. La tabla de RAS, que según el paciente sea combativo o esté sedado sin respuesta, se va evaluando y tienen unos puntajes. Según el puntaje que tenga, es como ellos van a ir evaluando la necesidad de modificar la medicación, sedación, ansiolíticos y demás. Bueno, hasta acá es lo que yo les voy a comentar. Como habrán visto recién, tenemos una tirita de electro, que es la que vamos a comentar en un rato. Pero le voy a dar paso a mi compañero para que nos sumerja un poquito en el tema. Ok. Para ir entrando en el tema, quizás la gran diferencia o la diferencia principal que veo después de la charla de los compañeros es que por lo menos allá no teníamos cámaras, simplemente los monitores. Eso es desventajoso. Lo otro que ellos tienen de ventaja y que nosotros quizás tenemos ventaja en ese sentido es que trabajamos 2 por turno y por ende, básicamente al momento de una alarma o una alteración en el electro, uno siempre estaba, es decir, uno se quedaba y el otro iba a ver qué sucedía con el paciente. Básicamente es eso, o si no, en otro escenario llamábamos a la habitación a ver si el paciente se había levantado a ir al baño, si el paciente si estaba caminando por el pasillo. Y la otra diferencia principal que veo es que muchos de los pacientes que tienen ellos en monitorización son unos pacientes básicamente cuidados críticos, pacientes intubados, pacientes de cuidados intensivos. La charla que yo les voy a preparar es una charla más orientada a pacientes de cuidados intermedios, hospitalización, pacientes que están en piso. De alguna manera, que son pacientes, la mayoría que están conscientes, o algunos pacientes que pueden tener quizás un estado de conciencia un poco difícil que hacen algunos desastres. Quizás lo más anecdótico que me acuerdo cuando trabajaba esto es que siempre los pacientes, indiscutiblemente, tener un holter de 24 horas es incómodo. Imagínense un paciente que tenga, estos equipos son parecidos a los holters, que tengan un equipo por 48 horas. Muchos de los pacientes no les gusta, es incómodo para ir al baño, y entonces se hace un poco tedioso el trabajo. Entonces muchos pacientes durante la noche se mueven y se desconectan los cables, y por ende uno es 2, 3 de la mañana tiene que ir a conectar los cables. Quizás lo más anecdótico así, una vez que entré y algunas veces no encendía quizás la luz de la habitación, sino el pasillo, para no despertarlo. En esa era un paciente ya añoso, y nada, el paciente reaccionó en la noche, reaccionó con un golpe que me clavó en la quijada, y de verdad fue una experiencia que inclusive me molesté, en ese momento me molesté, pero ¿qué más iba a hacer? Fue una experiencia desagradable, pero es decir, es lógico que en la noche ves a alguien que te está tocando y no sabes quién es, y discutiblemente, es decir, puedes reaccionar de cualquier forma. Entonces, el consejo es, por supuesto, prendan la luz. ¿Okay? Quizás lo otro anecdótico es que muchos pacientes van a tener diferentes estados de conciencia, y algunos pacientes tienen Alzheimer, tienen de todo, y los equipos los tratan como si fueran una barajita. Eso es quizás uno de los riesgos de que se dañe un equipo ese, porque muchos equipos son costosos. Otros se arrancan la vía, otros se hacen pupú. Entonces, es decir, van a tener una serie de escenarios que, por ende, les aconsejo que en el momento de entrar a una habitación, que estén haciendo monitorización, utilicen las barreras de protección adecuadas. Si tienen barreras de protección como guantes, tapabocas, y en tal caso que sea un paciente inmunosuprimido, entren con su bata completa. Es decir, hagan las cosas bien para que no tengan ese tipo de situaciones desagradables. ¿Okay? Bueno, para comenzar, quizás lo más importante es esto. Pues. La pasé aquí, perdón. Lo más importante es la evolución que ha tenido la electrocardiografía. Básicamente la electrocardiografía, después de lo que propuso Einthoven con esas máquinas quizás tan grotescas, ha pasado por una evolución impresionante, y indiscutiblemente ya la electrocardiografía hasta la podemos tener en un reloj. Es decir, es una cosa impresionante, y eso ha permitido que, por supuesto, surjan este tipo de tecnología, y por ende surja unas ciertas necesidades en cuanto al personal que va a manejar esa tecnología, que seríamos nosotros. Pues. En este caso, al principio Einthoven de 1903 que creó el electro,
pueden ver ese aparataje. Cualquiera que lo haya visto diría que estaría completamente loco, y casi un siglo, es decir, un siglo después, vean toda la utilidad que tiene y cuánta vida ha salvado ese hombre. Ok, quizás lo más importante en avance en cuanto a monitorización ha sido esto. Si anteriormente eran 12 cables, es decir, básicamente eran, 10 electrodos para tener 12 derivaciones. A medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando, inclusive han ido modificando la posición de esos electrodos dependiendo de la necesidad. Vemos que por lo menos en pacientes con prueba de esfuerzo, los electrodos ya cambian y se colocan en regiones infraclaviculares o cerca del hombro, y en regiones por debajo o en fosa ilíaca, para tener un mejor registro electrocardiográfico que se adapte a las condiciones que nosotros, es decir, a las condiciones de trabajo que vamos teniendo el día a día. Quizás por eso le digo el avance más importante es el que propuso Frank. Frank, a través de 8 electrodos pudo obtener 12 derivaciones. Es decir, eso lo hizo a través de colocando electrodos en puntos estratégicos que permitieron determinar los 3 vectores principales de despolarización del corazón, y de ahí Frank, a través de fórmulas matemáticas pudo sacar las 12 derivaciones. ¿Qué hizo Dower? Dower creó este sistema que se llama el sistema ACE, que es el que por lo menos el que utilizaba el equipo con que yo trabajaba, y creo que es el que utiliza lo que lo utilizan los chicos, que es con 5 electrodos. Dower pudo obtener 12 derivaciones. Ese es uno de los puntos más importantes en cuanto a monitorización. Y resumiendo, en cuanto al avance, tenemos que, por supuesto, un mínimo número de cables y electrodos para multiderivación. Los algoritmos de detección de arritmias ya son mucho más complejos, mucho más eficaces, y los software de análisis de electro DST, por supuesto, son mucho más eficaces y mejoran las estrategias para reducir el ruido o los artefactos. Quizás esas 4 han sido los avances más importantes y que han permitido introducir la monitorización electrocardiográfica en diferentes ámbitos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo funciona el sistema de EKG por telemetría? En Venezuela no se le decía tanto monitorización, sino se le llamaba más que todo vigilancia por telemetría o servicios de telemetría. ¿Okay? ¿Cómo funcionaba? Tenemos un paciente con un emisor, que es el equipo que tenemos, este es el equipo con que nosotros trabajamos, que era un Philips de 5 latiguillos, de 5 cables o 5 electrodos. Ese equipo se le conectaba al paciente, ese equipo mandaba una señal, esa señal llegaba a un punto de acceso que eran unas antenas que estaban dentro de los pasillos, y a través de radiofrecuencia esa señal llegaba a un centro de información, que es donde estamos nosotros monitorizando, y nosotros podemos registrar quizás a distancia y en vivo la actividad eléctrica del paciente. Básicamente así funcionaba. Hombre-máquina, es decir, a través de todos estos avances, es decir, las máquinas pueden ahorita en esta época quizás suplantar la función del técnico. Por los momentos no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, eso está todavía, es decir, está de moda, por decirlo de alguna manera, pero por los momentos las máquinas van perdiendo esta competencia. Va ganando el hombre, y básicamente por estos motivos, y es que estos equipos o estos sistemas, los algoritmos son altamente sensibles y poco específicos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, las personas que han trabajado aquí van a ver que se van a volver locos con la cantidad de alarmas que suenan de los pacientes por los movimientos. Si un paciente que está acostado está tranquilo, es decir, los electros generan artefactos musculares o de movimiento, imagínense un paciente que esté consciente y que camine por el pasillo y tú estés monitorizando. Las alarmas van a subir, son muchas alarmas, y por ende el dispositivo está diseñado para captar todas esas alarmas. Ya después depende de la persona que la analice, ver si esas alarmas son reales o no. Por ende, eso es un punto a favor del todavía la tecnología como tal. Y lo otro es que solo personas entrenadas pueden determinar los objetivos de monitorización individualizada. No es lo mismo evaluar quizás a un paciente con síndrome coronario agudo o un paciente con marcapasos. No es lo mismo que tú vas a enfocar tu atención en cuanto tú estás evaluando, y eso es lo que vamos a hablar ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, por ende, la función del técnico es
la detección de eventos electrocardiográficos que descompensen o pongan en riesgo la vida del paciente. Y aquí quiero poner bien claro que la función de nosotros va a ser reconocer la anormalidad, ¿ok? No es que nos vamos a poner a diferenciar entre una TPS, si es una TPS por entrada intranodal o si es una TPS por una Wall Parkinson-White. Es decir, en ese momento quizás de emergencia o en ese momento de hospitalización, quizás no es lo más necesario. Lo necesario es que tú detectes que el paciente esté en un ataque de 160 latidos por minuto y que el paciente quizás cuando tú llamas el paciente está descompensado, ¿ok? Entonces, lo más importante o la idea que quiero que se lleve aquí es que detecten la normalidad. Ya después, es decir, ustedes se pulen y quizás pueden hacer ese feedback con el cardiólogo que esté de turno, el médico que esté de turno, inclusive aportar datos aportar datos en el diagnóstico de la diferenciación del tipo de taquicardia, que nunca está de más. Por ende, pero por los momentos, detectar la normalidad. ¿Qué es lo anormal? Ya después, ustedes, es decir, con su experiencia y con mucho estudio, van a poder quizás hacer un plus o añadir un poco más en lo que es el hallazgo y formar parte en el diagnóstico y quizás en la toma de decisiones que pueden aconsejar a los médicos. Mire, doctor, a mí me parece que esto tiene P, esto no tiene P, esto está más irregular, esto está más ancho, y así básicamente se van ganando la confianza y van a hacer un muy buen trabajo. Por ende, para nosotros poder reconocer la normalidad, tenemos que tener en cuenta que ningún método diagnóstico es eficaz sin un contexto clínico quizás por lo menos sospechado. No es que se van a saber toda la historia clínica del paciente, pero sí por lo menos por qué entró. Es un paciente que entró por dolor de pecho, es un paciente que entró porque le pusieron un marcapaso, es un paciente que entró por un traumatismo craneoencefálico. Es decir, ese contexto lo tienen que saber porque eso le puede dar pista de qué tipo de arritmia o qué tipo de anormalidad está haciendo el paciente. Por ende, tener en cuenta el contexto clínico del paciente siempre que estén analizando quizás una tira de electro, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, vamos a comenzar con los puntos, quizás los puntos que yo no es lo que quizás, es decir, esto es quizás lo que van a ver como indicación, o yo les cuento mi experiencia. Todavía no he trabajado aquí en monitorización, pero estoy contando mi experiencia en Venezuela, en cuanto a qué era lo que más veíamos en el servicio de monitorización. Por ende, quizás uno de los puntos importantes es el segmento de CT, porque indiscutiblemente la cardiopatía isquémica es la enfermedad, es decir, la enfermedad más prevalente en el mundo, y por ende hay un número considerable, o quizás es la enfermedad que más genera hospitalizaciones, por decirlo de una forma. Por ende, el segmento ST permite reconocer anormalidades en cardiopatía isquémica y por ende deben conocer quizás qué es lo más frecuente que van a ver ahí. Entonces, segmento ST, indiscutiblemente síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio, qué buscar, qué ver, cómo analizar. Y en pacientes post-intervención coronaria percutánea. Pacientes post-intervención coronaria percutánea, no todos salen bien. Algunos pacientes pueden tener isquemia silente o pueden tener una lesión, es decir, hayan hecho una disección durante el procedimiento de disección coronaria, igual van a ingresar a monitorización, igual van a estar pendientes del ST. ¿Por qué es importante? No todos los pacientes que lleguen a emergencia o que suben a piso con un diagnóstico de síndrome coronario agudo, en ese momento hacen cambio. Van a ver que esos pacientes, en los lugares donde no hay no hay monitorización, van a ver que los residentes o los médicos que están de turno hacen electros cada cierta hora para ver si pueden reconocer algún cambio en el electro que sea compatible con la isquemia miocárdica. Por ende, el ST es muy intermitente y eso se le llama reperfusión intermitente, por decirlo de una forma. Y hay momentos que el paciente puede tener infra o supra y hay momentos que no. Entonces nosotros, si un paciente viene con diagnóstico de infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo, hay que ponerle los ojos bien al segmento CT. Hay unas ciertas, ahorita lo vamos a ver, estos dispositivos tienen algoritmos de monitorización del ST, pero generan mucha alarma. En casos puntuales es importante ponerlo, ¿ok? Y muchos pacientes hacen isquemia silente indiscutiblemente, pacientes que ingresan por otra causa, un dolor de pecho o otra causa, pueden generar isquemia durante la monitorización y por ende tienen que observar el electro.
Quizás los datos más importantes en cuanto a electrocardiografía, la triada electrocardiográfica, isquemia, lesión y necrosis, y por supuesto reconocer los cambios en la evolución de un infarto con elevación del ST. Vean que normal, vean que en la isquemia siempre enfocarse en las ondas T altas simétricas, ondas T invertidas, son alarmas en cuanto a que algo está pasando en la perfusión coronaria. Infradesnivel del ST, ¿okay? Es una alarma también, y supradesnivel del ST, por supuesto que es quizás el síndrome coronario agudo, es decir, más, por decirlo de una forma, donde más tienen que avisarlo, pues, tienen que correr. La evolución del síndrome coronario agudo con elevación del ST, vean que primero ocurre el supradesnivel del ST, después se invierten las ondas T y al final comienzan a aparecer las ondas Q de necrosis. Eso es muy variable. Hay bibliografías que dicen que eso puede ocurrir en un mes, otras que dicen 3 meses, en cuánto se normaliza el ST. Pero ya ustedes sí saben que es un paciente que viene en contexto de un infarto antiguo y ve una Q patológica, ya saben que posiblemente sea eso y tienen que, eso no lo descarta que haga isquemia en otros territorios y por ende también tenga que ver infradesnivel en otros territorios. Por ende, esto es lo que les decía, estos equipos traen, por decirlo, un sistema de monitorización en cuanto al sistema, al ST, que hace, básicamente te mide la desviación tanto infra como supradesnivel. Te la marca negativo es porque es hacia abajo, ¿no? Infra, y positivo, y los números que están en positivo es porque es supra, ¿ok? Entonces te hace una monitorización derivación por derivación, a pesar de que tú no las estés viendo, y además te hace un promedio en cuanto a toda la desviación del ST. Bastante útil. Este es un paciente de Venezuela, una paciente femenina de 61 años de edad, hipertensa, tabaquista con ingreso, con el diagnóstico de ingreso fue una angina inestable. Vean que esta paciente ingresó al servicio de telemetría, la iban a estudiar, iba a cateterismo, una angina inestable, ya era una paciente que estaba, es decir, sabían que era isquémica y que estaba esperando solamente el cateterismo diagnóstico y ver si la podían revascularizar por vía percutánea. Y mientras estuvo conectada a la monitorización, vean el supradesnivel que hace básicamente en cara anterosectal B2, B3 y un poco de B4. Eso básicamente, así más o menos es lo que, es decir, la fotografía que quiero que se lleve y que la busquen las personas que trabajan. Taquiarritmia. Las taquiarritmias siempre van a ver en la bibliografía, las taquiarritmias, quizás la diferenciación más importante, taquiarritmia de QRS estrecho y QRS ancho. Las taquiarritmias de QRS estrecho, básicamente, es decir, normalmente son supraventriculares, no hay que correr quizás tanto, ¿ok? Indiscutiblemente, todo lo que genera inestabilidad hemodinámica hay que correr, pero las taquiarritmias de QRS estrecho son mejor toleradas por los pacientes. Ahora bien, las taquiarritmias de QRS ancho son las que están relacionadas con muerte, ¿no? Con isquemia y con muerte. Por ende, esas son las que más debemos saber reconocerlas, por supuesto, y alertar al personal. El paciente está haciendo taquicardia ventricular, ese paciente es un paciente de mayor cuidado y que le tienen que meter, por supuesto, más el ojo. ¿Okay? Ahora bien, ¿en qué escenarios vamos a ver taquiarritmia? Indiscutiblemente, la isquemia, todo lo que genera isquemia del miocardio es un sustrato para generar arritmia. ¿Por qué? Porque la isquemia, si no le llega suficiente sangre al oxígeno, no le llega suficiente oxígeno al miocardio, eso crea inestabilidad en la célula, es decir, la velocidad de conducción se altera y por ende se generan los mecanismos de arritmia. Normalmente isquemia son mecanismos de reentrada, ¿ok? Entonces, en infarto agudo de miocardio o postintervenciones coronarias percutáneas, entonces ahí tienen que también estar pendientes. ¿Okay? ¿Por qué le digo en intervenciones coronarias percutáneas? Porque los pacientes que algunas veces revascularizan, es decir, ya sea quirúrgico o percutáneo, ahí se han descrito que el oxígeno, es decir, otra vez perfundir ese territorio, puede generar alteraciones bioquímicas dentro del miocardio y generar arritmia. Y eso se reconoce como arritmia de reperfusión.
están descritas. Por ende, esos pacientes también deberían estar pendientes en cuanto a taquicardia ventricular. Indiscutiblemente, como le digo, las escaras, una cicatriz, es un paciente que tiene un sustrato arritmogénico que indiscutiblemente puede generar una taquicardia ventricular. Ahora bien, taquiarritmia poscirugía cardiovascular. La arritmia más prevalente en el adulto y en posquirúrgico es la fibrilación auricular. Por ende, fibrilación auricular tienen que saberlo reconocer, pero es decir, tienen que verlo de aquí a allá y decir es una fibrilación auricular. Miren que el 32% de los pacientes post-quirúrgico de bypass hacen fibrilación. Miren cómo aumentan 64% post-bypass y reemplazo valvular mitral y en reemplazo valvular aórtico y bypass son 49%. Entonces, la irregularidad del ritmo, que no tiene onda P, indiscutiblemente, tienen que asociarlo con fibrilación auricular y reportarlo porque son arritmias que van a frecuencias altas y generan inestabilidad y los resultados van a ser subóptimos después del postquirúrgico. ¿Ok? Aparte de las poscirugías, quizás no son taquiarritmias, pero es importante mencionarlo que los pacientes postquirúrgicos también hacen taquicardia ventricular, ¿okay? Y también pueden hacer enfermedad del nodo sinusal, es decir, enfermedad del nodo sinusal y bloqueo AV. Enfermedad del nodo sinusal, imagínense, los pacientes los canulan, el nodo sinusal está cerca de la vena cava superior, algunas veces pueden lesionar esa parte y el paciente puede salir con un nodo enfermo, por decirlo de una forma, o esa parte está inflamada y mientras que se desinflama puede generar esas alteraciones en el ritmo. Por eso le digo, pacientes postquirúrgicos, fibrilación auricular, bloqueos, alteraciones en cuanto a enfermedad de nodo o bloqueos auriculoventriculares, sobre todo en los pacientes que hacen reemplazos valvulares, porque cuando colocan los anillos, es decir, cuando suturan por lo menos un reemplazo mitral, un reemplazo aórtico, esa zona está muy cerca del triángulo de Koch, no sé si lo recuerdan, y por ahí pasa el nodo, es decir, ahí está el nodo AB y pueden lesionarlo. Entonces, por ende, esa es una de las formas que, es decir, de las causas que hagan estos pacientes bloqueos. Algunos lo hacen transitorio porque simplemente mientras ese tejido esté inflamado, hacen el bloqueo, pero después que a medida que el paciente es decir, va mejorando el postoperatorio, el paciente puede tener ritmo normal. Por eso es que ven muchas veces esos pacientes, van a ver una especie de aparaticos que son marcapasos transitorios, por decirlo de una forma. Es para preservar el ritmo del paciente, la sistolia. Y por supuesto el síndrome de QT prolongado genera taquicardias ventriculares polimorfas o torsadas de punta, que son taquicardias muy relacionadas con muerte súbita y por ende pacientes con QT prolongado siempre métanle el ojo al QT. Ok. QT tienen que corregirlo por frecuencia porque varía por la frecuencia. Okay. Puede ser congénito adquirido. El congénito, yo nunca he visto uno. Adquirido sí he visto varios, básicamente farmacológicos por fármacos. Pero el congénito no he visto uno, que son los síndromes de Brugada, son productos de canalopatía. De las células se alteran los canales que permiten la entrada de sodio y potasio y eso por supuesto genera cambios en cuanto a las velocidades de conducción y generan las taquiarritmias. ¿Okay? Varía según la frecuencia, es más largo en ustedes las chicas, en las mujeres. Aproximadamente 0,45 corregidos, 0,42, 0,43 en hombres, pero precaución, QT corregido mayor a 0,50 es un signo de alarma, por favor. Es decir, es recomendable que lo informen o que se lo digan al médico. Porque en los pacientes hospitalizados muchos son polimedicados, toman mucha medicación y básicamente puede ser alguno de los medicamentos, alguno de los fármacos que esté generando la condición de que sea el QT prolongado. ¿Okay? Particularmente los fármacos psicoactivos son los fármacos que generan los psicoactivos y los fármacos neurológicos. Esto es lo que mostró mi compañero, lo que había mostrado en una tira anteriormente, lo que mostró. Vean que estos equipos tienen una pantalla de tendencia, ¿no? Esa tendencia, pues, pueden elegir qué van a vigilar, frecuencia cardíaca, saturación, tensión arterial. Es decir, nosotros siempre veíamos frecuencia y es porque básicamente, y en particular este trazo, indiscutiblemente ahí se ve que es una fibrilación auricular. Las fibrilaciones auriculares hacen, cuando entra el paciente en fibrilación, hace cambio de frecuencia. Es decir, un paciente que entra en fibrilación auricular estaba en 80 latidos y se sube rápidamente la frecuencia a 150.
La mayoría de las veces, no siempre es así. Otros pueden hacer baja frecuencia. Pero para que lo vean lo útil que quizás puede ser es decir, este grafiquito en cuanto a tendencia, porque van a ver algo básicamente graficado así. Vean que la frecuencia aquí se mató en 70 latidos y de repente subió a 150. Y ahí ustedes avisaron, el paciente le ponen droga y van a ver que a las 2, 3 horas tienen que estar pendientes para alertar que ya el paciente revirtió a ritmo sinusal, por decirlo de alguna forma. Es lo que básicamente hacíamos, era una de las funciones en el centro donde yo estaba, porque hacía mucha cirugía cardiovascular y vean este paciente, este es un ejemplo, una paciente con una taquicardia ventricular, indiscutiblemente taquicardia de QRS ancho, es decir, como esta, por decirlo de una forma, ustedes infórmenla, no importa, es decir, van a ver que en los libros taquicardia de QRS ancho, informarla como taquicardia, es decir, como taquicardia maligna, es mejor que el médico sepa que está haciendo una taquicardia de QRS ancho y ustedes, es decir, ustedes lo informaron, que ustedes piensen que una taquicardia de QRS ancho, que sea una taquicardia supraventricular de QRS ancho, y lo hayan pasado desapercibido, el paciente esté haciendo TB de verdad. Entonces, taquicardia de QRS ancho, infórmenla, coméntenla, discútanla si es posible y bueno, el paciente se va, por supuesto, a beneficiar. Han salido, quizás algunas veces es difícil diferenciar la taquicardia de QRS, es decir, taquicardia ventricular de taquicardia de QRS ancho, es decir, taquicardia supraventricular de QRS ancho. Por eso han surgido ciertos algoritmos. Quizás el más famoso, el que van a encontrar en la literatura, es el algoritmo de Brugada, los criterios de Brugada. Vean que si esta taquicardia cumple con uno de esos criterios, ya pasa directamente hacia una taquicardia ventricular. Entonces, este paciente, quizás el criterio o lo más relevante es que una taquicardia de QRS ancho, pero lástima que no se ve ahí, ve que tiene unas onditas P, estos latidos, eso tiene mucho que ver con disociación AB, por ende piense que es más taquicardia ventricular que sea una taquicardia de QRS, una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que es quizás lo más difícil, inclusive hasta a los médicos les cuesta algunas veces diferenciarlo. Pero si la taquicardia de QRS ancho y tiene inestabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca alta, hipotensión, ese paciente lo van a chocar y no se van a poner, mira, aquí está la P, mira, aquí está. No, indiscutiblemente lo van a chocar. Los marcapasos, eso es otro tema. Van a ver muchos pacientes con marcapasos. Hay dos tipos de marcapasos principales, los temporales y los permanentes. Los temporales son los transvenosos, hay transvenosos, es decir, los permanentes también son transvenosos. Los temporales son transvenosos, son más rígidos para poderlos, es decir, son mucho más rígidos porque necesitan ponerlos quizá de una forma más rápida y mucho más, ¿cómo se dice? Puntiagudo. Por ende, es decir, el paciente, una de las complicaciones de estos marcapasos es que al ser tan rígidos y no tienen sistema de fijación, tienden a hacer mucha más falla y pueden hacer perforación del corazón. Por eso, es decir, el paciente debe estar monitorizado mientras quizás le colocan este dispositivo. Y los permanentes, las causas las causas principales de fallas de estos dispositivos son las fracturas o malposición del cable, los aumentos de umbrales y los cambios, es decir, la batería. Cuando se agota la batería, estos pacientes indiscutiblemente pueden estar en riesgo, hacen pausas o dependiendo de la patología de base del paciente. Las dos cosas más importantes que tienen que ver un marcapaso, es decir, los dos términos que se van a llevar aquí es falla de sensado y falla de captura. La captura es que el marcapaso genera el impulso, pero no despolarizó el ventrículo. Y lo van a ver como se ve aquí en esta imagen. Vean que se ve una espiga, pero no se ve la tibia. Básicamente así son las fallas de captura. Se genera el estímulo, pero no genera despolarización del ventrículo. Y la falla de sensado es que el ventrículo, es decir, el marcapaso no está viendo la actividad eléctrica intrínseca del paciente y por ende está lanzando las espigas de marcapaso en cualquier sitio. Vean que la espiga cayó a la mitad de la onda P y aquí al comienzo de la onda T. Básicamente esos son los dos conceptos, ya ustedes después verán si los pueden profundizar en cuanto a es decir, las técnicas o quizás los puntos claves en cuanto a marcapaso. Pero esos son los dos conceptos más importantes que quiero que se lleven. Inestabilidad y descompensación. Siempre veíamos pacientes con trauma mayor, pacientes con hemorragia subarachnoidea, que ya lo habían operado, siempre bajaban y se les conectaba. Falla respiratoria, sepsis, falla renal con anormalidades electrolíticas. Las anormalidades electrolíticas generan cambios en cuanto a particularmente en cuanto a la repolarización, sobre todo la
la hiperpotasemia genera cambios. Los cambios de potasio son los más importantes. La sobredosis de droga, particularmente la digital, los pacientes con digital, es un fármaco que se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca, mejora la motilidad del corazón y algunas veces para controlar la frecuencia en fibrilación auricular, pero no es tan usado, ¿ok? Más que todo crónica. Vean que estos pacientes con sobredosis digital pueden hacer bradicardia, bloqueo AV de primer grado, extrasístoles ventriculares, bigeminismo. Particularmente los que yo vi que hacían mucha arritmia. La cubeta digitálica no la vi tan frecuente, pero la cubeta digitálica vean que es como especie de un infradesnivel, pero bastante convexo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, ¿ves? La diferencia. En cuanto a un infradesnivel, es decir, que sea isquémico, que son más horizontales, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando vean a un paciente, que está consumiendo digitales, me en el ojo también, ese paciente tiene que tener. ¿Ok? Y los otros datos indirectos en cuanto a estos pacientes que no son quizás directamente cardiológicos, pero son pacientes que tienen un estado en que cualquier alteración le puede generar inestabilidad. Por supuesto, la frecuencia cardíaca nos va a ayudar a más o menos entender, porque la frecuencia cardíaca puede compensar en la hipotensión y la desaturación. Entonces, un paciente que esté taquicárdico, que no estaba taquicárdico antes y esté taquicárdico ahora, por supuesto, lo primero es la presión arterial y cómo está la saturación de oxígeno. La oximetría de pulso. La administración de oxígeno es un fármaco. El oxígeno es un fármaco. Por ende, es decir, tiene que administrarse bajo supervisión médica. Van a ver muchas veces que por lo menos en Venezuela, el personal de enfermería no es muy experto. Unas que otras sí saben, pero no es muy experto y se utiliza el oxígeno quizás hacia el libre albedrío, pero mucho cuidado, por lo menos en nuestra experiencia, mucho cuidado con los pacientes. Como dijo mi compañero, los pacientes ebóticos o los pacientes que tienen trastorno o hipoventilación. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Los pacientes que tienen trastornos de hipoventilación, es decir, que no le entre el aire, esos pacientes van a saturar bien, pero no van a poder meter y sacar aire, hacer la ventilación y por ende no van a poder expulsar el dióxido de carbono. Entonces lo que van a hacer es una hipercapnia. Esos pacientes que no ventilan bien hacen hipercapnia. ¿Qué pasa? Con el oxígeno, esos pacientes normalmente, los ebóticos, están acostumbrados a tener saturaciones bastante bajas en el límite, 90, 88, y por ende esos pacientes, si tú le administras demasiado oxígeno, esos pacientes generan, o la hipótesis, básicamente que pueden encontrar en los libros, que esos pacientes generan como especie de una señal al centro respiratorio que le genera, y como ven, no, este paciente está en 90, ahora está saturando 100, yo voy a decir, le dice al centro respiratorio, mira, baja la frecuencia respiratoria, es decir, como que los pone más sedados, por decirlo de alguna forma, baja la frecuencia respiratoria y los pacientes hipoventilan y los pacientes hacen insuficiencia respiratoria no por oxígeno, sino por hipercapnia. Entonces, particularmente atención a los pacientes con problemas de hipoventilación, pacientes muy obesos, pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis quística. Esos pacientes normalmente, la saturación que nosotros manejamos era entre 88 y 92. Eso depende, no es decisión de nosotros, eso depende del médico que lo esté tratando. Por ende, siempre tiene que haber una comunicación entre el médico y la persona que esté monitorizando. Nosotros siempre nos decían los médicos, este paciente, particularmente los pacientes con EPOC, no quiero que suba la saturación por encima del 95% y uno tenía que estar pendiente y por ende, el paciente apenas subía la saturación, uno iba a ver qué pasaba, si era que le habían movido el flujómetro del oxígeno y uno ahí estaba regulando. Entonces, básicamente, lo que quiero que se lleven es que no todos los pacientes tienen que saturar 100%. Todo depende de la indicación médica y del contexto clínico del paciente. ¿Okay? Una de las cosas es, los pacientes hacen mucho movimiento en cuanto a saturación, nosotros no teníamos cámaras, y una de las cosas que nos dice que es una saturación real, algunos pacientes tienen frecuencia de 90 y una saturación de 50, una de las cosas en que nos apoyamos era en la curva, en la pletimografía de la oximetría, es decir, normalmente, para que sea un dato fidedigno, la pletimografía del pulso tiene que ser muy parecido a la frecuencia cardíaca. Eso es un TICS, por decirlo de una manera, que nosotros utilizamos para saber que era una saturación fidedigna, por decirlo de una forma. Muchas gracias. Vamos a seguir con la parte de lo que serían algunos casos clínicos. A ver, nosotros hacemos monitoreo, estamos frente a la pantalla
Y tenemos, parece que cambiamos la diapositiva mal. Bueno. Tenemos este tipo de casos. Por ejemplo, pacientes que hacen este tipo de arritmias, que vienen con un ritmo sinusal, hacen una pequeña taquicardia y cuando cortan esa arritmia baja notablemente la frecuencia cardíaca, tenemos una breve pausita. Este no es el electro que les quería mostrar, se ve que borramos el otro por error. Pero bueno, nada, ya que está acá lo comparto con ustedes. Tenemos otra paciente, una señora de 89 años de edad que ingresó a la terapia por una angioplastía programada. Venía de la casa para realizarse el procedimiento. Post-procedimiento, post-angioplastía, todos los pacientes van a la unidad de cuidados especiales a que estén monitorizados. Vemos nosotros que ella intercurre con un bloqueo AB. A raíz de esto, tiene que derivar a una colocación de marcapasos. Este es el electro que presentaba la señora. Como vemos, tenemos ondas P no conducidas. Ese es el electro de la paciente cuando fue a la colocación de marcapasos. No sé si se llega a ver ahí desde esta distancia, pero delante, a ver el puntito. Si llegan a ver delante del QRS tenemos una espiguita. Ahí vemos que está estimulando ventrículo. La paciente salió con un electro perfecto del libro. Esta es la programación con la que salió ella de quirófano. Ahí tenemos los valores de los umbrales, etcétera. Y lo que nos sirve a nosotros, siempre que tengamos un paciente con marcapasos, tenemos que estar al tanto qué tipo de marcapasos es el que tiene el paciente. Acá nos dice que es un paciente DDD, o sea, ¿sabemos a qué nos referimos con estas siglas? Al tipo de marcapasos, cómo va a estar estimulando, sensando y actuando en respuesta a qué cámara se esté viendo. Y sería un marcapasos que va tanto a estimular como a controlar ambas cámaras. Es un marcapasos bicameral. Por ende, vamos a tener, en caso de que sea necesario, estimulación tanto auricular como ventricular. Podríamos tener dos espigas en una misma tira. Acá tenemos, ese es el electromiograma que sale dentro de la tirita de programación, cuando le hacen el control de marcapasos post-implante. Ahí nos dice BP AS, o sea, ventrículo marcapaseado y aurícula sensada. Por ende, tenemos la estimulación en el ventrículo. Esto no es una imagen muy clarita, pero es una radioscopía post-implante donde vemos y corroboramos cómo quedan los catéteres después de la colocación. Si lo podemos seguir por acá, casi nada, pero veríamos esta pequeña curvita acá que va para arriba, que sería el catéter auricular, y el otro que sigue más para acá, punta de ventrículo. Tenemos un catéter en aurícula y un catéter en ventrículo para las estimulaciones de ambas cámaras, según necesidad. Este es el electro que yo encuentro al tomar la guardia a la mañana. Y acá es donde yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué ven ustedes en esta tirada de electro? A ver quién me puede decir qué tenemos acá.
Acá tenemos dos espigas. En la tira de salida de quirófano veíamos solamente la estimulación ventricular, que como nos corroboraba el control de marcapasos, sensaba aurícula, por eso no estimulaba aurícula, y estimulaba ventrículo porque no teníamos actividad propia ventricular del paciente. Teníamos una sola espiga. Pero la posibilidad de que hayan dos espigas existe al tener catéteres en ambas cámaras. Genial. Acá tenemos ambas espigas. ¿Qué significa eso? Significa que ambos cables están trabajando. Exacto. Tenemos actividad de ambos catéteres, pero ¿cuál sería el problema? Exacto. Acá tenemos, que se ve mejor en esta, una espiga delante del QRS y otra dentro o detrás. Pero fíjense que siempre caen como juntitas, con un mismo intervalo entre una y otra, lo que nos da el parámetro de que no es que esté haciendo falla de sensado y por eso cae en cualquier parte, porque no cae en cualquier parte, cae exactamente en el mismo periodo post estimulación del otro catéter. Sí, sí. Exactamente. Eso es lo que nos da la pauta a nosotros para saber que no es que esté haciendo una falla de sensado, sino que, como bien dice el compañero, es un catéter caído. ¿Por qué? Porque si fuese una falla de sensado, la espiguita caería literalmente en cualquier parte, pero no respetaría, como dice ella, el periodo de uno y otro estimulación. Lo que nos da el parámetro acá es que ambos están estimulando al mismo tiempo, básicamente. ¿Por qué? Porque están en la misma cámara, están sensando exactamente lo mismo. Eso es lo que me llamó la atención, ya ver las espigas de esta manera. ¿Qué hacemos cuando vemos un electro de este tipo? La paciente estaba lo más tranquila, acostada en la cama, charlando con la familiar, ningún problema. Nadie se percata de que pueda llegar a tener alguna anomalía. Ella se colocó el día 21 y yo lo di el día 23. Post colocación, por lo general, siempre, por protocolo en la mayoría de los lugares, se pide fuera de lo que yo les había mostrado, que es esta radioscopía post implante que se hace en quirófano. Cuando llega a la unidad se piden una plaquita de tórax de control para ver cómo quedaron realmente los catéteres. Algunas veces, excepciones, no se cumplen todas estas cosas y por ese motivo no les puedo mostrar una plaquita post colocación porque no hay. Entonces, no sabemos en qué momento se desplazó el catéter. No sabemos si, como ha pasado en otras ocasiones, se desplaza el catéter en el traslado cuando no tienen una buena fijación. Del trayecto de quirófano hasta que llega a la unidad de cuidados especiales y ese pase de camilla de quirófano a camilla de traslado a cama de habitación, a veces ese leve movimiento, si no está bien fijado, si no está como corresponde, hace que se puedan mover ese cablecito. Y cuando le haces la plaquita de control te das cuenta si el catéter está como corresponde o no. Bueno, revisando el historial, porque algo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es que todas las unidades de monitoreo multiparamétrico, ya sea de la empresa que sea, del tipo que sea, gracias a Dios cuentan con esto que es la memoria de los trazados y de los eventos y de todos los registros que tengamos controlados. Entonces podemos desplazarnos en el tiempo, según el equipo que tengamos, 24, 48, 36 horas o más, según lo que quiera pagar la institución de los permisos también, porque depende de cuánto pague el permiso para ver cuánto tiempo puede grabar. Vamos controlando a partir de qué momento existe esta falla como para tener un parámetro en el tiempo, cuánto tiempo estuvo así.
Bueno, cuando veo este electro, lo que hago es, esta parte es donde quiero llegar, es que nosotros tenemos siempre que acostumbrarnos a trabajar en equipo. Porque nosotros no somos solamente técnicos de monitoreo ni de cardiología, y hacemos nuestra función y nuestro trabajo en nuestro cuadradito donde estemos encerrados, sino que nuestro trabajo depende muchísimo de nuestros compañeros, que son los enfermeros, que están todos los días al lado nuestro y son los que nos dan a nosotros las herramientas para que podamos darle una información fidedigna y útil al médico, que es el que decide los tratamientos. Entonces, cuando yo veo una irregularidad de este tipo, tengamos en cuenta que hay otra realidad que, más allá de que, como comentaba José, el hecho de que la tecnología es muy útil para nosotros y hay un montón de cosas que son sensibles, eso lo que tiene a veces el tema del marcapaseo es que es muy sensible el equipo y por ahí te censa cosas que no son realmente. Y en el monitoreo multiparamétrico podemos tener espigas falsas que cuando vos le haces un electro de tira en la habitación, esa espiga no existe. Entonces ahí verificamos que quizás lo que nosotros vemos como una falla, ya sea de censado, captura, etc., en monitoreo, quizás no es tal cosa cuando le hacemos un electro de tira en la habitación al paciente. Entonces, ¿qué hago en una situación semejante? Hablo con el enfermero a cargo, porque nosotros tenemos contacto con ellos, y podemos preguntarle, ¿vos estás viendo este paciente? ¿Vos ves a fulanito? ¿Vos ves a menganito? Sí, es mi paciente. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo vi esto en la pantalla. A mí me parece que está haciendo falla. ¿Sabes? Necesitaríamos corroborar que esto sea así. ¿Le podés hacer un electro en la habitación? Yo le voy avisando al médico. Listo. El enfermero va, le hace el electro correspondiente y mientras tanto avisamos al médico, que es el que viene y corrobora. Una vez que tenemos el electro, constatamos la arritmia o lo que sea, ellos se ponen en campaña para solucionarlo. Cuando ya habíamos hecho el electro, ¿qué hicimos? También se corrobora la programación, porque a veces también pasa que no solamente podemos tener desplazamientos de catéteres o de cables, sino que también podemos tener desprogramaciones del equipo. Por ende, es muy útil hacer un chequeo de la programación. Cuando vienen a hacer el chequeo, verificamos justamente eso. ¿Qué hacen? Como los dos cables están en la misma cámara, los dos cables están censando la misma actividad o falta de actividad, por eso están enviando ambos el estímulo, lo que tenemos que hacer es eliminar ese estímulo del cable que está en el lugar que no corresponde. Por ende, lo que hace el técnico de marcapasos es cambiar la modalidad. Y en vez de censar y estimular en ambas cámaras, solamente vamos a dejar el catéter que nos interesa a nosotros, que es el ventricular, para evitar generar otro tipo de arritmias e inconvenientes con el catéter que está caído. Una vez que nosotros hicimos el electrocardiograma, tenemos el control de marcapasos, ¿cómo certificamos el desplazamiento de este catéter? Haciéndole una placa. Bueno, una vez que hicieron el cambio de modo, podemos notar la diferencia entre este electro, donde teníamos las dos espigas que caían en el ventrículo, con el electro con un marcapasos en modo BBI, eliminando la actividad auricular, y tenemos solamente la espiga ventricular efectiva que está despolarizando. Eliminamos la otra espiguita, pero el cable sigue estando en un lugar que no corresponde, más allá de que hayamos eliminado su actividad. Bueno, es una pena que se borraran las imágenes, pero tenía una placa en donde podíamos ver a los dos catéteres en la misma cavidad. Estaban ambos en ventrículo. Una vez que nosotros hicimos la revisión, el chequeo de marcapasos, y se hizo el cambio de modo, la paciente pudo seguir
con la estimulación ventricular hasta que la pueda evaluar el cirujano y ver la reacomodación del cable para que pueda seguir teniendo los beneficios de la estimulación de ambas cámaras, porque era una paciente que tenía actividad propia, sinusal, con buena frecuencia cardíaca, por lo tanto era importante que siga manteniendo la actividad sinusal, ya sea con el marcapasos en el debido caso de que hubiera otra vez bloqueos de quizá un grado más alto. Así que esperando la paciente la recolocación del cable. Acá tenemos otro caso. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué ven en este electro? ¿Sí? Ujú. Lo que tenemos acá es un paciente que había ingresado con un aleteo auricular de alta respuesta ventricular, que era una arritmia persistente. Le habían pasado medicación para que tenga y no revirtió. No revertía. Le pasaron amiodarona, nada. Lo único que conseguíamos era que la paciente tenga más droga en el cuerpo, pero nunca revertía. El doctor decidió probar con propanolol y ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta siempre. Los efectos que pueden causar las drogas en el paciente si tiene arritmia previa y si no las tiene también. En este caso no revirtió, era una arritmia bastante persistente, no revirtió, pero se bloqueó un poco más. Entonces lo que tenemos abajo es un aleteo con un grado de bloqueo alto que quedó a esa frecuencia, venía a 150, 160 latidos por minuto, de la nada se va a 50 y vuelve a entrar a una frecuencia de 160. En estos casos nos sirve para darnos cuenta que el paciente quizás necesite otro tipo de terapia. Entonces, en este caso, lo que tuvo que hacer el médico fue recurrir a una cardioversión. En el momento de hacer la cardioversión, obviamente, como ese choque de energía genera dolor, lo que hacen es dormir a la paciente, le pasan un poco de sedación. En el momento de sedarla antes de hacer la cardioversión, la paciente vuelve a hacer esto, vuelve a bradicardizarse. Pero como esto fue instantáneo, fueron unos segunditos y volvió a una F de alta respuesta, un aleteo, como queramos decirlo en este momento, lo que hizo fue mantener la bradicardia. Estaba a una frecuencia de 50, igual que acá. De todas maneras, para evitar que este mecanismo vuelva a ocurrir y vuelva a quedar a la paciente con una frecuencia alta que la mantuvo durante mucho tiempo, estaba con insuficiencia cardíaca, empezaba a ser sintomática. Al principio, cuando había ingresado al servicio, la paciente no estaba bien, pero por lo menos no tenía falta de aire. Después de estar casi 24 horas con esa frecuencia cardíaca porque no conseguían manejarla, la paciente empezó a referir más síntomas, estaba disneica, estaba muy agitada, estaba inquieta. Era una paciente bastante dañosa, con patologías previas y demás. La familia se le comentó los riesgos que existían de hacer una cardioversión en las condiciones en las que estaba la paciente también. Decidieron chocarla igual, con una frecuencia de 50, la chocaron y no revirtió. Siguió con su misma arritmia la señora. Lo único que se consiguió fue controlar la frecuencia cardíaca. Y en vez de estar a 150, lograron mantenerla en un ritmo más o menos con una frecuencia de 100 latidos por minuto. Y bueno, el resto del caso no se los cuento porque todavía está internada. Este es otro paciente. Esta es otra de las cosas que nosotros podemos ver, que hasta ahora yo les venía contando, les venimos diciendo, sobre arritmias
y casos de pacientes en los que tenemos que actuar de alguna manera para evitar complicaciones. Si vemos una taquicardia de QRS ancho, como decía José, directamente tenemos que asociarlo con una TB en el caso de verlo en el monitoreo, sobre todo si son eventos que no cortan. Si es una taquicardia de 6, 7 latidos y revierte sola, podemos ponernos a discutir después si es TB, si no es TB, si es aberrancia. Si tenemos un evento que es sostenido, que es mayor a 30 segundos, obviamente tiene que actuar, pero no nos podemos nosotros dar el lujo de estar 30 segundos parados mirando a ver si va a ser sostenido o no. Cuando vemos que pasan 10 segundos y no corta, enseguida tenemos que activar el mecanismo y avisar. Hay lugares en los que tenemos diferentes maneras de trabajar según la institución. Hay lugares en los que tenemos un crono, que es un sistema de intercomunicador, donde apretas un botoncito y estás hablando directamente a otra sala, que intercomunica a sala de médicos, a sala de enfermería, a la habitación de médicos. Hay otros lugares en donde te tenés que manejar con solamente teléfono. Tenés que llamar al médico, tenés que levantar el tubo, si el teléfono está desocupado te atiende. Y hay lugares en donde directamente están todos juntos y podés avisarle cara a cara tanto al enfermero como al médico del evento que está ocurriendo. Y hay otros lugares donde tienen el botón de paro. Que bueno, hay otros centros en donde el botón de paro está en cada habitación y hay lugares donde el botón de paro también está en la sala de monitoreo, donde nosotros podemos accionar una alarma de emergencia desde la central. Si no, por lo general, cuando tenemos este tipo de casos, siempre hay que avisarle. En casos de urgencia, al enfermero que tengamos cerca, porque son los que primero siempre llegan a la habitación, porque están siempre más en contacto con el paciente. Una vez que accionamos el mecanismo de salvataje del paciente, entre comillas, porque son los que van, inician la RCP y lo ven, hasta que vos ubicás al médico o ellos mismos al entrar a la habitación constatan que el paciente está muy descompensado, directamente tocan la alarma de paro y se activa todo junto. Los médicos, kinesiólogos, etcétera, y trabajan en conjunto. Pero tenemos que siempre avisarle a la persona que más cerca está del paciente, y si no tenemos a nadie cerca, somos nosotros los que estamos pudiendo salvar esa vida, tenemos que salir, ir y socorrer a la persona que está en riesgo de vida. Por eso es importante que todos tengamos la capacitación en RCP, tengamos conocimientos de todo ese tipo de cosas que son útiles. Quizás no es parte de nuestro trabajo, pero se van a dar cuenta en el momento en que estén trabajando en este tipo de lugares que hay un montón de situaciones que quizás no nos corresponden, pero al haber riesgo de vida, alguien los tiene que hacer. Si no hay nadie, estamos nosotros que somos los que estamos mirando y estamos al tanto de que hay una vida que se puede perder por no saber RCP. Entonces es importante que tengamos conocimiento de todo. Y hay otros casos como este, en los que vemos una bradicardia extrema. Y después de esto, empieza a ponerse un poquito más fea la situación. Hace pausa. Empieza con latidos aberrantes. Yo tuve tiempo de tomar fotos, tuve tiempo de mirarlo. Y de repente ya no hay P, ya no hay QRS y ya no hay paciente. Entró en asistolia. Esa es otra de las situaciones que nosotros tenemos que también estar acostumbrados a ver al hacer este trabajo. Son pacientes que quizás ya no tienen opciones de recuperación y la familia decide que ya no son reanimables. Son pacientes no reanimables. Entonces, en el momento en que tienen que partir, nosotros tenemos que diferenciar los cambios, avisar al médico y decirle, el paciente está partiendo y ellos están al pie de la cama acompañando ese momento y nosotros desde el otro lado también viendo ese momento y registrándolo.
pero esto es a modo ilustrativo e informativo como para que sepan de cómo nosotros trabajamos también. No solamente corriendo ante la urgencia de una arritmia, sino a veces mirándola y dejando el curso normal de este tipo de cosas. Tenemos que estar acostumbrados también a eso. Bueno, creo que eso es todo de nuestra parte, por lo menos con respecto a lo que podemos aportar durante esta noche. Hay muchísimas otras cosas más que podemos ver y hablar y detenernos con respecto a todas las cosas que podemos ver dentro de una terapia, una unidad de cuidados especiales. Es muy amplio nuestro marco de trabajo y bueno, es invitarlos a que si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiera saber alguna cosa extra con respecto a cómo nos manejamos nosotros, cómo es nuestro trabajo en sí, porque sé que es un trabajo que no está muy difundido, como les dije, no tiene tanto marketing como la ergometría, por ejemplo, Holter, pero también es una parte del gran abanico de posibilidades que nosotros tenemos para hacer y la verdad es que está bueno, vemos cosas nuevas todos los días, vemos cosas que no vemos en consultorio, vemos pacientes como estos que parten, vemos pacientes que vienen con diferentes tipos de patologías y aprendemos muchísimo todos los días, aprendemos un montón de cosas que no tenemos posibilidad de ver en un consultorio. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar durante mucho tiempo en consultorios, haciendo ergometrías, Holter, ecoestrés y demás. Y cuando empecé a hacer monitoreo, fue un cambio en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, no, porque si vas a consultorio, haces ergometría, si viene el paciente y lo conectás y se va y hablas y no sé qué, yo no podría hacer monitoreo porque estás todo el día sentado, estás ahí frente a una computadora, te morís de sueño, no hay nada que ver. Y un poco la mirada del que está afuera es, no hace nada, estás sentada todo el día frente a una computadora, ¿qué te vas a cansar? Créanlo o no, chicos, es muchísimo estrés el que te genera pasar por todo esto. Estar pendiente, según el lugar en donde trabajes, tenés lugares en donde podés contar con 16 camas, 12, 14, 26. Entonces, son 26 cámaras y 26 multiparamétricos. O sea, tenés que tener ojos hasta en los pelos, básicamente. Porque no solamente tenés que estar pendiente de los cambios que pueda hacer hemodinámicamente el paciente, electrocardiográficamente, también tenés que estar pendiente de que el paciente realmente esté en su cama. Porque muchas veces pasa que por ahí el paciente no tiene absolutamente nada en el electro, satura bien, tiene un electro de libro, está perfecto, presión normal, pero este tipo de cosas que yo les decía que se encarga enfermería de evaluar el tipo de conciencia del paciente, de la nada se les vuelan los patitos de la fila y se levantan, vos estás de lo más bien mirando y ves que se empieza a mover todo el electro. Se levantan de la cama con las barandas altas, se cruzan todos, se tiran de la cama y eso es parte de nuestro trabajo también. Evitar que estos pacientes caigan, se compliquen con traumatismos y también ver que todo este tipo de cosas ayuden a que un poquito día a día podamos trabajar mejor y tomar conciencia de la importancia de todo esto. Bueno, gracias chicos por la atención.